Recuerden que este curso es totalmente gratis y está disponible en mi página web. El link lo voy a dejar en la descripción del video. Y si te gusta el contenido que estoy realizando, puedes inscribirte a cualquiera de los cursos premium. Y también no te olvides de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Todos los links lo voy a dejar en la descripción del video. Recuerda que en mis redes sociales estaré regalando cupones gratuitos o cupones de descuento. Bienvenidos conectados, continuamos trabajando con matrices en Arduino. En este caso vamos a observar cómo acceder a los elementos que contiene estos arrays que hemos declarado en la siguiente clase. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que las matrices están indexadas a 0. Es decir, que el primer elemento de la matriz va a estar en el índice 0. Esto significa que la matriz que tiene 5 elementos, por ejemplo acá, 5 elementos, el índice 4 va a indicar el último valor, es decir, 2.6 en este caso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, debido a que si nosotros accedemos a un tamaño mayor, en este caso por ejemplo 6, nosotros vamos a estar accediendo a otra dirección o a algún otro tipo de dato que no es válido. Usualmente la mayoría de programas trabajan de esta manera, pero por ejemplo hay diferencias. Por ejemplo en MATLAB no está indexado a 0. Este está indexado a 1, es decir que aquí sí, por ejemplo, si la matriz es de 5 elementos, el número 5 sería el último elemento. Una vez aclarado esto, vamos a ver cómo acceder a uno de los elementos de las matrices. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a imprimir en el puerto serial. Para ello vamos a inicializar el puerto. Esto ya lo había mencionado, que vamos a estarlo viendo más a fondo en las siguientes clases. Vamos a inicializar el puerto y vamos a imprimir uno de los elementos de la matriz. Para ello vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a ingresar a este vector myPin. Copiamos, pegamos y vamos a acceder, como les había mencionado, a la primera posición con el índice 0. Entonces vamos a guardar esto y lo vamos a cargar en el Arduino. Una vez que lo haya cargado, vamos a abrir el puerto serial y como podemos observar, aquí me imprime el número 2, que efectivamente es el primer valor de este array. Y de igual manera vamos a ver cómo accedemos al último valor. En este caso, como vemos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces habíamos dicho que en este caso tendría un valor menos, que sería el valor de 5. Tenemos acá 6 elementos y accedemos al último valor con un número menor. Entonces vamos a guardar esto. Y vamos a observar en el puerto serial que efectivamente el valor que obtenemos es el número 7. Por ejemplo, si queremos acceder al 3, tendríamos primera posición, segunda posición, tercera, cuarta posición. Menos 1 sería el índice número 3. Entonces con el índice número 3 accedemos a la cuarta posición de la matriz. Podemos observar acá que el número que obtenemos es el número 3, como lo habíamos mencionado. Por ejemplo, acá vamos a acceder a acá, que tenemos otro tipo de datos de tipo flotante. Vamos a ver la posición número 2. Para ella vamos a acceder con el índice 1. Entonces vamos a ver y vamos a observar que la posición 2 es 4.9. Entonces vamos a ver. Como vemos acá, la posición número 2 es 4.9. De igual manera vamos a probarle con el chart. Vamos a ver con el chart qué sucede. Vamos a ver la primera posición. Vamos a ver la primera posición. Y vamos a observar, como ven acá, la letra H. Y finalmente vamos a revisar lo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo acá, tenía en este caso un valor mayor en tamaño, pero tenía menos elementos? Vamos a acceder a este último valor para ver qué contiene. Como podemos ver acá, no hemos declarado todos los valores, solo hemos declarado las 5 primeras posiciones, pero no hemos declarado la última posición. Vamos a ver qué número ha almacenado. Como pueden ver, aquí es un elemento nulo. Como podemos observar, el número que ha almacenado es el 0. Ahora, ¿cómo accedemos a una matriz?
que tenga más de una dimensión? Pues simplemente aquí lo que vamos a hacer es indicar los elementos tanto de la fila y de la columna que deseamos ver. Vamos a mostrar la primera columna y la segunda columna. Lo vamos a hacer con los siguientes índices. Vamos a cargar y vamos a observar que efectivamente, como ven, tenemos la primera fila aquí y la segunda columna, como vemos acá, es del número 34. Entonces hemos accedido a la primera fila de aquí y al segundo elemento, es decir, a la segunda columna. Entonces así sería el procedimiento para acceder a los elementos de un array. Ahora vamos a ver cómo podemos asignar otro valor a esa posición de la matriz. Entonces vamos a copiar esta parte de aquí y habíamos visto que este valor era igual a 34. Ahora vamos a asignar otro tipo de valor, por ejemplo 40. Y vamos a guardar en Arduino y vamos a observar que efectivamente ese valor ha cambiado. Entonces podemos observar que ahora el valor ya no es de 34, sino el valor es de 40 porque hemos cambiado el valor en esa posición de la matriz. Ahora, para acceder a todos los elementos de este array, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos ir copiando este código que tenemos aquí. Bueno, acá vamos a leer simplemente este dato de aquí. Vamos a leer este dato y vamos a pegarlo de igual manera. Entonces aquí voy a leer la primera posición, la segunda posición, la tercera posición y así podría hacerlo hasta terminar la séptima posición. Sin embargo, existe otro método que es mucho más optimizado, como es utilizar el bucle for. Para esto vamos a utilizar la palabra for y entre paréntesis vamos a ubicar el condicional. Vamos a crear una variable local de tipo byte que va a inicializar en 0 y por cada repetición este valor de i va a ir incrementándose, como podemos ver acá, con un valor de +1. Este bucle va a terminar hasta que se cumpla esta condición. Si i es menor que, en este caso tenemos que ubicar el tamaño del vector. En este caso tenemos que ponerle 7. ¿Por qué no ubicamos que sea menor o igual a 7? Debido a que habíamos mencionado que para acceder al valor debemos llegar aquí, en este caso, hasta 6. Luego acá tenemos el serial print que habíamos revisado y tenemos el nombre del vector y acá tenemos el índice. Este índice, como habíamos mencionado, va a inicializar en 0 y se va a ir incrementando hasta que complete todo el tamaño del vector. Bueno, aquí podemos observar un pequeño inconveniente, que acá nos lanza un valor desconocido. Bueno, nos hemos equivocado simplemente de variable, eso no hay ningún inconveniente. Mejor que nos haya salido este pequeño problema para que puedan observar que si nosotros accedemos a un tamaño que es mayor, podemos obtener datos que no son válidos, que son datos basura que a nosotros no nos sirven. En este caso, el tamaño real de este de acá podemos observar que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no de 7. Este de acá tiene un tamaño de 7. Entonces nosotros acá lo que debemos hacer es colocarle el valor de 6 y luego, una vez cargado el Arduino, vamos a observar que ahí efectivamente imprime solamente los elementos de este vector o array. Por eso, tener mucho cuidado al trabajar con matrices, y nos vemos en la siguiente clase donde vamos a revisar ya una aplicación utilizando arrays con Arduino.